1.5. Conceptos sobre inmunidad a hongos patogénicos. El reino fungi comprende una gran variedad de especies que causan un amplio espectro de enfermedades de diferentes tipos. Los hongos patogénicos no causan un número elevado de muertes, considerando que muchos de ellos son controlados eficientemente mientras el sistema inmune mantenga su integridad. La producción de enfermedad, y particularmente de enfermedad grave, ocurre en determinadas circunstancias, las que serán descritas a continuación. El sistema inmune como un todo es necesario para dar combate efectivo a las infecciones micóticas. La inmunidad protectora frente a infecciones producidas por hongos existe la participación eficiente de diversos mecanismos, los que incluyen diferentes células y moléculas. A continuación se describen aspectos de la inmunidad natural o innata e inmunidad específica o adquirida, asociada a infecciones micóticas. 2. Inmunidad natural. 2.1. Factores hormonales. Coccidioides y mitis. Existe una mayor predisposición para la coccidiomicosis durante el embarazo. La maduración de la fase tisular de mitis se ve acelerada por efectos de esteroides, por ejemplo, del 17-beta-estradiol presente en el suero durante el embarazo. Paracoccidioides brasiliensis. La paracoccidiomicosis es de 20 a 90 veces más frecuente en hombres que en mujeres. La transición de la fase micelar a la fase levaduriforme es inhibida por el 17-beta-estradiol a través de la interacción con un receptor presente en el hongo. Candida albicans. La candidiasis vaginal aumenta en mujeres hacia el final de la gestación y al final de la fase lútea del ciclo menstrual. Los estrógenos y los receptores de esta hormona influencian la conversión levadura-linfa. Al final del ciclo menstrual, cuando existen altos niveles de progesterona y bajos niveles de estradiol, se produce una disminución de la proliferación de linfocitos T frente a antígenos de Candida albicans, lo que estimula el crecimiento de esta levadura. Dermatofitos. Los dermatofitos presentan una distribución por edad, observándose microsporum principalmente en niños. En cambio, los triptop se observan preferentemente en adultos, lo que tiene que ver con la presencia de distintos ácidos grasos en la infancia y la pubertad, los que presentan diferentes espectros de acción sobre estos hongos. En las inmunodeficiencias como el SIDA hay un notorio aumento de la dermatofitosis. En cambio, en la diabetes, el aumento de la dermatofitosis es levemente mayor, sin que éste sea estadísticamente significativo. 2.2. Concentración de hierro. Histoplasma capsulatum y Paracoccidioides brasiliensis necesitan de hierro para su crecimiento. En el organismo, el hierro está asociado a transferina, proteína transportadora, y ferritina, proteína de almacenamiento. Los hongos tienen también capacidad para secuestrar hierro para su crecimiento. Por tanto, existe una competencia entre el hospedero y el hongo por este elemento, especialmente en su forma libre. Así, el aumento de hierro sérico aumenta la susceptibilidad a las infecciones fúngicas. En los dermatofitos, la transferina no saturada puede prevenir el desarrollo de estos en las capas profundas de la piel, por competencia por el hierro. 2.3. Sistema de complemento. El sistema de complemento puede ser activado por la vía clásica y alterna. Activación por la vía alterna. Esta vía es activada por las paredes de brasiliensis, dermatitis albicans, pedrozoy y mitis y capsulatum, y por la cápsula de neoformans. Como resultado se genera C3b, que ozoniza los hongos y favorece su fagocitosis. También aparecen diversos productos quimiotácticos que reclutan y activan leucocitos, y finalmente aparece el complejo de ataque a membranas con actividad lítica sobre los hongos. En el caso de los dermatofitos, al gatillar el sistema del complemento, se produce la atracción quimiotáctica de los neutrófilos. Activación por la vía clásica. Los hongos patogénicos son inmunogénicos e inducen la síntesis de anticuerpos específicos, favoreciendo la activación también por esta vía. Aun sin la participación de anticuerpos, esta vía puede ser activada, pues en la composición de su pared muchos hongos presentan manosa, la cual se une a un receptor específico semejante al primer componente de la vía clásica. 2.4. Células natural killer. Mecanismos.
El mecanismo de acción de las células natural killer se puede expresar tanto por un efecto fungicida directo o un efecto indirecto, a través de la producción de citoquinas, principalmente IFN-gamma, pero también de TNF-alfa y de GM-CSF, efectos de las células natural killer sobre algunos hongos. Los efectos antifúngicos de las células natural killer dependen de las especies del hongo del que se trate. Así, estas células presentan actividad anticapsulatum y juegan un papel en su clearance. También ha sido verificado que las células natural killer inhiben mimesis y albicans y son fungistáticas para neoformans y brasiliensis. En otros estudios se ha observado que los pacientes con paracoccidiomicosis tienen un mayor número de células natural killer que los individuos normales, pero estas son de menor actividad. 2.5. Leucocitos poliformonucleares neutrófilos. Los polimorfonucleares neutrófilos destruyen eficientemente los hongos, siendo incluso más eficaces que otras células de la inmunidad natural, pero como tienen corta vida y las infecciones fúngicas son crónicas, su efecto es limitado. Así, en la fase inicial de las infecciones fúngicas, los poliformonucleares neutrófilos disminuyen la carga infectante. Por otro lado, el papel de los poliformonucleares neutrófilos y su influencia en el tipo y la magnitud de la respuesta inmune adquirida debe ser estudiado con mayor profundidad. Poliformonucleares neutrófilos a hongos oportunistas. Los poliformonucleares neutrófilos son esenciales en la resistencia a los aspergilosis y a la candidiasis sistémica. De hecho, la susceptibilidad a la cándida y a Aspergillus aumenta en casos de neutropenia grave, enfermedad granulomatosa crónica en la cual existe una deficiencia de anión superóxido, la que lleva a una alteración en los niveles de mieloperoxidasa. Estas células son competentes para alisar extracelularmente linfas grandes de albicans y de fumigatums y tienen una significativa presencia en las fases iniciales de la candidiasis y de la criptococosis. Polimorfonucleares frente a hongos patogénicos. Los efectos antifúngicos de los polimorfonucleares neutrófilos dependen de la especie de un hongo patogénico. En la tabla 33-4 se menciona algunos casos específicos. 2.6. Macrófagos alveolares. Estas células fagocitan partículas infectantes de la Capsulatum immitis, neoformans, funigatums, albicans, dermatiditis. Fagocitan y matan hongos oportunistas y fagocitan, pero no matan hongos patogénicos primarios. Macrófagos residentes. Cuando no son estimulados por citoquinas presentes durante la respuesta inmune adquirida, permiten la proliferación de Capsulatum brasiliensis immitis, producen óxido nitroso que inhibe el crecimiento de hongos patógenos fagocitados y serían activos contra hongos superficiales como los dermatofitos. Otras células. Las células de capa basal de la piel producen el crecimiento continuo de la epidermis hacia su derivación en queratinocitos. Estos presentan una barrera estructural contra antígenos externos y son importantes por mediar la respuesta inmune cutánea, secretando factores solubles capaces de estimular o disminuir la respuesta inmune. Producen marcadores de superficie, moléculas de adhesión, citoquinas miotácticas que serían responsables de la inflamación de las lesiones cutáneas, eicosanoides, factores de crecimiento e interleuquinas. 3. Inmunidad humoral a hongos. 3.1. Papel de la inmunidad humoral. Papel protector. Las infecciones fúngicas determinan la formación de anticuerpos específicos. Estos tienen efectos protector, pero su función es auxiliar. Sin embargo, la respuesta inmune humoral es importante en la fase inicial de la infección de Escherichia para evitar la candidiasis diseminada.
Papel no protector. Altos títulos de anticuerpos específicos se presentan en las formas clínicas graves de coccidiomicosis y paracoccidiomicosis. La activación policlonal de linfocitos B ocurre en formas clínicas graves de coccidiomicosis y paracoccidiomicosis. En estas micosis, una respuesta inmune humoral exacerbada representa un mal pronóstico. En las dermatofitosis, las precipitinas son producidas infrecuentemente, encontrándose bajos niveles de anticuerpos contra rubrum, los que podrían determinar reacciones cruzadas con otros organismos. 3.2 Mecanismos protectores de la inmunidad humoral. Obstinación de hongos por anticuerpos. El papel de las células fagocíticas que representan receptores para la región FC y EG se ve facilitado por la obstinación producida por los mismos anticuerpos. Así, los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y los monocitos humanos lisa-neoformans opsonizados por anticuerpos macrófagos de roedores o monocitos humanos ingieren neoformans encapsulados opsonizados por anticuerpos y los poliformonucleares neutrófilos se adhieren más a capsulatum opsonizado por anticuerpos que a aquellos no opsonizados. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Este mecanismo fue descrito contra neoformans proveniendo un efecto fungistático. Obstinación de hongos por complemento. Los polimorfonucleares neutrófilos y monocitos humanos lisa-neoformans capsulatum eschenchi opsonizados por complemento. Los macrófagos no activados no fagocitan neoformans opsonizados por complemento. Lisis de hongos por complemento. El complemento de ataque a las membranas tiene efecto fungicida sobre neoformans. Un fenómeno interesante es que una deficiencia en el componente C5 de la vía efectora del sistema complemento no implica en aumento la susceptibilidad a varias micosis profundas. 4. Inmunidad celular a hongos. La inmunidad celular tiene importancia decisiva en la protección contra micosis profundas y en la candiliasis mucocutánea. Repetidamente ha sido verificado que los hongos patogénicos tienen un efecto supresor sobre su inducción o sobre su expresión. 4.1 Macrófagos. Como ya fue visto, al contrario de los macrófagos residentes que no lisan hongos patogénicos, los macrófagos activados por IFN son componentes fungicidas. Los efectos antifúngicos de estos macrófagos dependen tanto del hongo como de las características del macrófago. Sustancias fungicidas relevantes. Los fagocitos lisan hongos a través de metabolitos tóxicos no dependientes de oxígeno y también por medio de proteínas catiónicas. 4.2 Linfocitos T. Estas poblaciones celulares es esencial para la resistencia a las infecciones causadas por hongos. Dimórficos patogénicos. Formas clínicas graves de algunas micosis están asociadas a la anergia de las respuestas mediadas por linfocitos T. Ciertas deficiencias en los linfocitos T, como aquella observada en pacientes con SIDA o en ratones atímicos, determinan formas infecciosas graves. De hecho, a través de modelos experimentales fue posible comprobar un aumento en la gravedad de la infección por capsulatum en animales atímicos o depletados de linfocitos T, así como su incapacidad para eliminar neoformans y controlar su diseminación al sistema nervioso central. Sin embargo, no fue posible demostrar aumento de carga fúngica o exacerbación de la enfermedad causada por albicans. Linfocitos TCD4. Todos los hongos patogénicos causan reacciones de hipersensibilidad de tipo tardío. El desarrollo de fuertes reacciones de hipersensibilidad de tipo tardío está asociada a formas clínicas benignas en pacientes con paracoccidiomicosis y coccidiomicosis. En modelos experimentales de varias micosis profundas se observó un paralelismo entre
hipersensibilidad tipo tardío y la cura o una buena evolución en la enfermedad de muchas veces presidiendo al clearance de los hongos. Muchos pacientes con dermatofitosis presentan hipersensibilidad de tipo tardío a antígenos de dermatofitos y también una vigorosa transformación de linfocitos como respuesta del antígeno, pudiendo estos acceder a la epidermis junto con neutrófilos. Las respuestas de hipersensibilidad de tipo tardío participan en la lisis de los hongos de menor patogenicidad y de clearance parcial y la contención de hongos de mayor patogenicidad, incluyendo la formación de granulomas. A continuación se describe el papel de subpoblación de células TCD4 en la inmunidad de células frente a hongos albicans y neoformans. En las respuestas inmunes que se establece frente a estos hongos, existe una asociación entre patrón de curación de la infección sistémica y respuesta predominante Th1 y entre patrón de no curación y el establecimiento de unas respuestas predominantes Th2, constituyendo así un perfil claramente dicotómico de producción de citoquinas Th1 y Th2. Paracoccidioides brasilensis, dermatitis y coccidioides y mitis. En las infecciones por estos hongos existe una respuesta Th1 inicial seguida de una respuesta Th2, lo que correlaciona con el agravamiento de la enfermedad. El patrón de producción de citoquinas Th1 y Th2 difiere entre los diferentes hongos, tanto en cuanto a su cinética como a los niveles de producidos. Linfocitos TCD8, los LT citotóxicos, participan en conjunto con linfocitos TCD4 en la inmunidad protectora contra varios hongos patógenos. Con Capsulatum neoformans, los mecanismos por los cuales esta protección se produce pueden ser varios: lisis de macrófagos infectados, efecto fungicida directo o secuestro en granulomas. En la tabla 33-6 se describe la participación de las células TCD8 en algunas infecciones micóticas. 4.3. Citoquinas. Las citoquinas tienen un papel importante en la protección contra infecciones fúngicas en el desarrollo de reacciones de hipersensibilidad de tipo tardío y en la activación de macrófagos. Las citoquinas Th2 involucradas en la exacerbación de infecciones fúngicas, en la energía de reacciones de hipersensibilidad de tipo tardío y en la desactivación de macrófagos TNF-alfa y GM-CSF estimulan la actividad antifúngica de poliomorfonucleares neutrófilos, monocitos y macrófagos. En la 4.4 granulomas. La formación de granulomas tiene el propósito de restringir el crecimiento fúngico y confinar la infección. Los macrófagos activados inhiben el crecimiento fúngico. Cuando esto no es posible, ocurre la fusión de macrófagos formándose células gigantes multinucleadas para contener el desarrollo fúngico. La encapsulación promovida por la fibrosis también tiene efecto de contención sobre los hongos. Como ocurre en necrosis, se reduce la oferta de nutrientes y de oxígeno necesarios para la proliferación de los hongos. Los principales tipos celulares encontradas en varias micosis, como las causas por dermatitis, mitis y Shinsky, Capsulatum y neoformans, son polimorfonucleares neutrófilos, linfocitos, células epiteliales y células gigantes multinucleadas. Los granulomas se representan circunscritos en la enfermedad controlada y diseminados en enfermedades graves. 5. Mecanismos de inmunidad protectora. 5.1. Mecanismo principal. El principal mecanismo protector que actúa en las micosis profundas es la producción de citoquinas como el IFN por linfocitos T, llevando a la activación de macrófagos con el consiguiente aumento de capacidad fungicida. 5.2. Otros mecanismos. Además de existen otros mecanismos capaces de conferir inmunidad protectora.
e infecciones fúngicas. De estos otros es necesario citar el desarrollo primordial o preferencial de una fuerte respuesta del tipo Th1, el efecto conjunto de linfocitos TCD4 y TCD8, además de efectos de otras poblaciones celulares y del efecto individual o sinérgico de varias citoquinas. Capítulo 34. Respuesta inmune frente a virus. 1.1 Introducción. Los virus son agentes infecciosos capaces de ejercer diversas interacciones con los hospederos que infectan, algunas de las cuales afectan a células, tejidos y órganos, manifestando su poder patógeno. En estas interacciones que conducen al desarrollo de enfermedad participan factores propios del agente infeccioso, del hospedero y del ambiente. La patogenia en las enfermedades infecciosas involucran etapas que son determinadas por la acción de estos factores. Los factores dependientes del hospedero ejercen su acción a través de mecanismos de inmunidad natural o inespecífica y de los mecanismos específicos o de inmunidad adquirida. Entre los mecanismos de inmunidad natural que tiene importancia en el control de infecciones están la fagocitosis, la acción del sistema complemento, células natural killer, las barreras cutáneas y de las superficies epiteliales, el pH gástrico, los movimientos ciliares, la secreción en las mucosas, la flora gastrointestinal normal y otros. Los mecanismos de inmunidad específica serían de escasa o nula utilidad si no contaran con los mecanismos de inmunidad natural. La evolución de las infecciones virales y de sus enfermedades comprenden una secuencia de interacciones entre los virus y los hospederos. Estas incluyen la entrada de los virus de organismos, diseminación y localización en los tejidos u órganos blancos, evadiendo al mismo tiempo los mecanismos inmunes de hospedero. La respuesta inmune frente a virus se caracteriza por estar mediada por ambos tipos de inmunidad, tanto innata como adquirida, aunque en una primoinfección predominan los mecanismos innatos, cuya respuesta aislada se caracteriza por ser siempre de igual magnitud frente al mismo estímulo antígeno y carecer de memoria. B. Diferentes tipos de virus estimulan distintas respuestas y mecanismos efectores inmunes, ya que los virus difieren en sus patrones de infección, inmunogenicidad y por tanto su eliminación implica diversos sistemas efectores. C. La supervivencia y patogenicidad de los virus en el hospedero dependen de su habilidad para evadir o resistir los mecanismos inmunes. Los virus en su evolución han desarrollado una variedad de estrategias y eficientes mecanismos para su sobrevivencia, evadiendo la respuesta inmune. D. El daño tisular y enfermedades derivadas de las infecciones por virus patógenos pueden ser causadas por la respuesta del hospedero contra el agente infeccioso, más que por la acción directa de él. La inmunidad, al igual que muchos otros mecanismos homeostáticos, es fundamental en la protección del hospedero ante las agresiones externas, pero también tiene la capacidad de provocarle daño. 2. Infección viral. Los virus pueden infectar a los individuos y causar enfermedad si poseen capacidad o poder patógeno en dicho huésped. Sin embargo, las infecciones virales son en su mayoría un tipo subclínico o asintomáticas, sin generar procesos patológicos, pero sí una respuesta inmune. 2.1 Interacción virus-huésped. Los virus son organizaciones macromoleculares constituidas por ácido nucleico y proteínas. Solo algunos virus poseen además una envoltura o membrana lipídica con glicoproteínas insertadas. Las partículas virales poseen capacidad infectiva y por carecer de maquinaria de biosíntesis de sus macromoléculas, aprovechan la maquinaria metabólica de la célula hospedera, ejerciendo el carácter de parásitos estrictamente intracelulares. La utilización de los sistemas de biosíntesis celulares le permiten a los virus replicar en el interior de las células infectadas. Los virus animales entran a las células uniéndose a receptores moleculares presentes en la superficie celular y que corresponden a entidades que son fisiológicamente activas. Algunos ejemplos son virus de la inmunodeficiencia humana,
el cual se une a la molécula CD4 presentes en las células T helper humanas, virus Epstein-Barr, que se une al receptor tipo 2 del complemento en los linfocitos B humanos. Los rinovirus, agentes causantes del resfrío común, que se une a la molécula adhesión intracelular expresada en el epitelio de la vía aérea. Después del proceso de unión a los receptores, los virus son internalizados a las células fagocitosis o por fusión de membranas virales y celular. En el interior de las células infectadas, los virus se liberan de su cubierta proteica, permitiendo el genoma viral se replique y exprese, generando nuevas copias de ácido nucleico y proteínas o antígenos virales. La replicación viral produce inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas celulares, lo que conduce a alteraciones celulares que se manifiestan de diversas formas denominadas efectos citopáticos y que suelen concluir con la lisis o muerte celular. Algunos virus producen infecciones sin generar efectos citopatológicos evidentes, estableciendo infecciones a nivel celular de carácter latente o persistente. En algunos casos, las células así infectadas expresan proteínas o antígenos virales que pueden estimular la inmunidad específica, la que actúa a través de reacciones de hipersensibilidad produciendo el daño celular. Este tipo de reacciones suele observar en infecciones por el virus de la coriomeningitis linfocitaria en ratones y por virus de la hepatitis B en los seres humanos. 3. Respuesta inmune frente a virus. La inmunidad contra los virus opera en dos etapas. En la fase inicial de infecciones antes de que el virus haya entrado en la célula y después de su penetración cuando el virus se encuentra en el interior de las células infectadas y es inaccesible para los mecanismos de inmunidad humoral y los fagocitos. La estimulación misma del sistema inmune es una infección viral. Puede tener tres consecuencias generales: activación de componentes del sistema inmune no específicos para antígenos virales, lo que puede significar la inducción de un proceso inflamatorio que favorece la eliminación del virus, pero que también puede causar daño en las células y tejidos del huésped. También la activación puede conducir al desarrollo de un estado patológico que tienda a persistir en el tiempo, independiente de la presencia del virus. Activación de componentes del sistema inmune que inhiba especificidad para interactuar con estructuras virales. La interacción de mecanismos efectores específicos del sistema inmune con antígenos virales promueve la eliminación progresiva de virus. Modificaciones en componentes del sistema inmune, algunas de ellas irreversibles, que perduran después de la eliminación del virus, que pueden conducir a variaciones en el repertorio de receptores de células T, generación de poblaciones celulares de memoria inmunológica y tolerancia. 3.1. Inmunidad antiviral natural. Hay dos mecanismos principales de inmunidad viral natural: producción de interferón tipo 1 y otras citoquinas que generan un estado antiviral y participan en las células natural killer de la destrucción de las células infectadas. El interferón puede aumentar la actividad citolítica de las células natural killer. Ambos mecanismos operan en la fase temprana de las infecciones virales, antes de que actúen los mecanismos de inmunidad específica. Por otra parte, la activación del sistema complemento y la fagocitosis participan en la eliminación de virus extracelular presente en los fluidos corporales y constituyen también forma de inmunidad antiviral natural. 3.1. Producción de interferón tipo 1 y otras citoquinas. La infección viral estimula la producción de interferón tipo 1 y citoquinas en ciertos tipos de células. Los interferones son proteínas que ejercen su efecto antiviral a través de diversos efectos, como mayor expresión de las moléculas de clase 1 y 2, lo que facilitan
el reconocimiento de los antígenos virales por parte del sistema inmune, activación de las células natural killer y macrófagos con capacidad de destruir las células infectadas por los virus IFN beta. Estimula también a los linfocitos B, inhibición directa de la replicación viral. Diversos mecanismos contribuyen a producir estos efectos. Los IFN alfa corresponden a una familia de 20 polipéptidos relacionados estructuralmente entre sí y codificados por genes separados. En cambio, el interferón beta es un polipéptido codificado por un solo gen. Las principales células productoras de interferón alfa son los fagocitos mononucleares y en el caso de interferón beta son los fibroblastos y las células infectadas por virus. La señal natural más potente para la síntesis de interferón de tipo 1 es la infección viral. Ambos tipos de interferón son secretados también durante la respuesta inmune a antígenos al ser estimulados los fagocitos mononucleares por los linfocitos T, aunque los interferón alfa y beta muestran poca similitud estructural, se unen al mismo receptor celular e inducirán respuestas celulares similares. El interferón producido por las células infectadas es secretado al exterior, donde se une a receptores presentes en la superficie de las células vecinas. Estas interacciones de interferón-receptor provocan una cascada de eventos moleculares similar a otra transducción de señales, que culmina con la activación de genes e inducción de proteínas antivirales como son una proteína quinasa y una 2,5-oligodenilato sintetasa. La proteína quinasa inactiva por fosforilación al factor proteico de iniciación necesario para la síntesis de proteínas virales. La sintetasa genera oligodenilatos que activan una endorribonucleasa que degrada los ácidos ribonucleicos virales. El efecto antiviral de estos interferón es por tanto parácrino, dado que la célula infectada secreta interferón para proteger a las células vecinas aún no infectadas, produciendo el estado antiviral. 3.1.2 Células natural killer. Las células natural killer destruyen una gran variedad de células infectadas por virus. La actividad lítica de las células natural killer pueden ser uno de los principales mecanismos de inmunidad en contra de los virus, tempranamente o durante el curso de la infección, antes de que las respuestas inmunes específicas se hayan desarrollado. Los interferón tipo 1 ejercen un efecto sinérgico, aumentando la capacidad de las células natural killer para alisar las células infectadas. Las células natural killer destruyen o lisan estas células, liberando el contenido de sus gránulos, que consisten perforinas o proteínas que generan canales en las membranas celulares, produciendo lisis osmótica y granzimas, que son endonucleasas que degradan DNA. También las células natural killer inducen apoptosis de la célula infectada. 3.1.3 Activación del complemento y fagocitosis. El complemento y la fagocitosis pueden eliminar virus desde sitios extracelulares y desde la circulación y fluidos corporales. La activación del complemento como mecanismos de inmunidad natural serían a través de la vía alterna. Constantemente se está formando en el plasma C3b a partir de C3. Si este C3b se deposita covalentemente sobre la membrana biológica o sobre una superficie proteica, y si es que estas superficies, a diferencia de las membranas celulares, no poseen proteínas regulatorias como HCR1 y CD59, pueden producir, en el caso de los virus envueltos, virólisis por ruptura de su envoltura lipídica al formarse MAC, o bien por opsonización y fagocitosis por las células del sistema fagocítico mononuclear que posee receptores para C3b.
3.2 Inmunidad antiviral específica. La inmunidad específica contra las infecciones virales es mediada por una combinación de mecanismos celulares y humorales. Ambos mecanismos participan en el control de la infección, ya sea actuando directamente sobre las partículas virales o bien sobre las células infectadas. 3.2.1 Inmunidad humoral. Durante la infección viral se estimulan los linfocitos B, haciendo que estos proliferen y se diferencien en células plasmáticas capaces de sintetizar anticuerpos específicos que reconocen y reaccionan contra diferentes antígenos virales, ya sea estructurales o no estructurales, proteínas virales que se generan durante la infección viral pero que no forman parte de la partícula viral. Anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos específicos son importantes por su acción protectora, ya sea su función es la neutralización de la capacidad infectiva, se une a las proteínas de infectividad, que son aquellas que permiten la unión del virus a sus receptores celulares, impidiendo así su entrada y replicación. Anticuerpos opsonizantes. Los anticuerpos de subclase Ig1 y Ig3 tienen propiedades opsonizantes. Se unen a los antígenos virales, aumentando la fagocitosis de las partículas virales por células fagocíticas que poseen receptores. Sin embargo, estos anticuerpos pueden en algunos casos facilitar la entrada de las partículas virales a estas células, donde ciertos virus inician procesos infectivos y replicativos, como es el caso de la infección de fagocitosis mononucleares por VIH. Anticuerpos activadores del complemento. Otros anticuerpos son aptos para unirse a las partículas virales formando complejos antígeno-anticuerpo, capaces de activar el sistema complemento, generando destrucción de la partícula viral o promoviendo la fagocitosis. Los anticuerpos que no son opsonizantes ni activan el complejo como IgA, IgE e IgG4 desempeñan funciones neutralizantes importantes a nivel de inmunidad local, especialmente en infecciones del tracto respiratorio e intestinal. La manipulación de la inmunidad humoral ha sido fundamental en el establecimiento de las vacunas antivirales a virus atenuado o inactivado, ya que el éxito de la función protectora de la vacuna está relacionada con la capacidad de inducir una respuesta inmune de anticuerpos específicos contra determinados antígenos virales que son determinantes de la infección y poder patógeno. La inmunidad humoral se desempeña su función protectora en gran parte por la función neutralizante de los anticuerpos. Sin embargo, es importante considerar que esta protección es efectiva solo en la fase temprana de la infección, es decir, antes de que el virus entre a la célula. Por otro lado, es difícil transferir inmunidad antiviral mediante anticuerpos purificados y la capacidad neutralizadora de un anticuerpo in vitro generalmente muestra poca o ninguna correlación con capacidad protectora en vivo. Estas consideraciones muestran que los anticuerpos son un componente importante de la inmunidad antiviral, pero que no son suficientes para eliminar muchas infecciones virales. Estos hechos se evidencian también en que determinadas deficiencias de la inmunidad humoral aumentan la susceptibilidad de determinadas infecciones virales. 3.2.2 Inmunidad celular. La respuesta inmune celular específica está dada por complejas interacciones entre la célula infectada y las células del sistema inmune. La interacción más importante referente al control de infección es la que establece entre los linfocitos T citotóxicos y las células infectadas. En esta interacción se produce el reconocimiento por parte de ambas células, en las que es crucial la expresión de ciertos polipéptidos virales que dan la especificidad de la respuesta y la acción citotóxica en sí, que es respuesta a este reconocimiento. La principal población celular que ejerce esta acción citotóxica son las células CD8, las que reconocen péptido o antígenos virales sintetizados en la célula infectada, en la asociación
con moléculas de MHC de la clase 1, una porción menor pero detectable de linfocitos citotóxicos humanos y de ratones corresponden al linfocito CD4, que reconocen péptidos virales en asociación con moléculas MHC de clase 2. Esta acción citotóxica de las células CD4 se ejerce sobre células infectadas que presentan tanto MHC2 como péptidos virales. La diferenciación de los linfocitos citotóxicos de tipo CD8 requieren de citoquinas producidas por células CD4. El efecto antiviral de los linfocitos citotóxicos produce a la lisis de la célula infectada, la que se debe a diversas acciones como producción de perforinas, estimulación de enzimas intracelulares que degradan genomas y proteínas virales, secreción de citoquinas como INF, inducción de apoptosis y otros. La importancia de los linfocitos citotóxicos en el control de las infecciones virales ha demostrado en sistemas experimentales. Los ratones pueden ser protegidos contra el virus de la influenza a través de la transferencia de linfocitos citotóxicos específicos para el virus y del mismo tipo de MHC del animal. Sin embargo, una gran proporción de los linfocitos citotóxicos específicos para el virus influenza no son serotipos específicos porque ellos reconocen péptidos derivados de las proteínas virales, como son las proteínas internas de la partícula viral, y que no relacionan antigénicamente con las glucoproteínas de las envolturas proteicas, que son las que determinan el serotipo. Por otra parte, la inmunidad adquirida activamente en el caso de infecciones por virus de influenza es serotipo específica, lo que indica que tanto los anticuerpos como los linfocitos citotóxicos participan en la respuesta inmune para proteger la célula hospedera, bloqueando la entrada del virus a la célula o inhibiendo la replicación viral. Respuesta inmune antiviral y daño celular. La mayoría de las infecciones virales agudas se produce destrucción celular y tisular por acción directa del virus sobre las células, como consecuencia de los efectos citopáticos. La respuesta inmune de los linfocitos citotóxicos puede ser el factor más importante en producir daño celular en los tejidos infectados por virus no citopáticos. El mejor ejemplo son las infecciones por virus de la cariomeningitis linfocitaria, el cual induce la inflamación de las meninges en ratones. El virus de la cariomeningitis linfocitaria infecta las células de la meninge, expresando péptidos y antígenos virales, pero sin destruirlas. Además, el virus de la cariomeningitis linfocitaria estimula el desarrollo de linfocitos citotóxicos específicos, que son los que reconocen las células infectadas y las destruyen. Los ratones infectados con el virus de la cariomeningitis linfocitaria, pero deficientes en células T, son portadores crónicos del virus, pero no desarrollan meningitis, mientras que si se desarrolla en los ratones normales infectados, la infección del virus de la hepatitis B en humanos muestra algunas similitudes en la infección por virus de la cariomeningitis linfocitaria en ratones. Las personas inmunodeficientes que llegan a infectarse no desarrollan la enfermedad, pero pueden ser portadores del virus y transmitir la infección a otras personas sanas. Por otra parte, el hígado de pacientes con hepatitis aguda contiene una gran cantidad de células T. La respuesta inmune a infecciones virales puede estar también relacionada a procesos de desarrollo de enfermedad, ya que como consecuencia de infecciones persistentes por algunos virus se forman complejos inmunes circulantes de antígenos virales con anticuerpos específicos. Estos complejos antígeno-anticuerpo se depositan en los vasos sanguíneos y suelen conducir a procesos inflamatorios de vasculitis y destrucción vascular. Algunos virus contienen proteínas antigénicas cuyas secuencias de aminoácidos poseen ciertas homologías con proteínas celulares. Algunas de estas proteínas virales se expresan en la superficie celular de ciertos tejidos. Se ha postulado que debido a la similitud molecular, la inmunidad antiviral puede conducir a respuestas de daño tisular.
La tabla 34-1 muestra algunas proteínas virales homólogas a proteínas celulares y que poseen funciones biológicas determinantes en las propiedades patogénicas de ciertos virus. Algunas de estas proteínas pueden interactuar directamente con componentes del sistema inmune, como son las proteínas GVC-1 y GE de los virus HSV, que se unen a C3b del complemento Fc de las inmunoglobulinas respectivamente. Otras de proteínas virales son homólogas interleuquinas, como la proteína codificada por el gen K2 del virus HHV-8, que es similar estructural y funcionalmente con IL-6. También existen proteínas virales que actúan en forma similar a proteínas celulares, como es el caso de la proteína VEGF de los virus Vaccinia, que actúan igual que EGF, estimulando el crecimiento de células epiteliales. El establecimiento de la secuencia génica de varios virus ha permitido establecer y comprobar la homología de genes y proteínas virales con sus contrapartes celulares. Se postula que estos genes virales han sido secuestrados o capturados de los genomas celulares durante los procesos evolutivos y que han sido parcialmente modificados con el fin de permitir obtener ventajas selectivas a los virus para su existencia, replicación y transmisión. 3.3. Evasión de la respuesta inmune en las infecciones virales. Los virus han desarrollado diversos mecanismos para evadir los mecanismos de defensa antiviral del sistema inmune, los que han permitido su supervivencia. Se han identificado varios genes virales y sus proteínas que modulan la respuesta inmune, y posiblemente existan muchos otros genes y proteínas virales con estas propiedades. Varios virus son capaces de inhibir la presentación de los propios antígenos a los linfocitos citotóxicos. Estos linfocitos CD8 con actividad citolítica restringida a MHC clase 1 constituyen el principal mecanismo de defensa contra las infecciones virales a nivel celular. Si un virus es capaz de expresar funciones inhibitorias para los MHC clase 1 o su presentación antigénica se hará indetectable para los linfocitos T y podrá permanecer y replicar en las células infectadas. Existen diversos mecanismos por los cuales las infecciones virales escapan al control de la respuesta inmune, estableciendo infecciones de carácter crónico, ya sea con persistencia de partículas virales infectivas o por estados de latencia y transformación viral. 3.3.1. Persistencia intracelular. La permanencia intracelular de los virus sin expresión de antígenos de reconocimiento y reactividad inmunológica es el mecanismo más obvio por el cual ellos pueden escapar de las células y moléculas de la respuesta inmune, como es el caso de las infecciones de ciertas neuronas por el virus herpes simplex, donde se encuentran latentes. 3.3.2. Variación antigénica. Existen virus capaces de presentar gran variación antigénica, especialmente en sus proteínas de inefectividad, como es el caso del virus influenza. Estas variaciones ocurren por mutación puntuales, recombinación y reordenamientos genéticos entre cepas virales diferentes. Como resultado, los nuevos virus no son susceptibles a la inmunidad generada en la población por infección previas. Existen muchos tipos antigénicos de rinovirus, por lo que la inmunidad específica contra un tipo antigénico no protege de la infección por otro tipo. Ciertos virus RNA, como VIH, acumulan mutación durante su réplica por carácter de maquinaria de reparación de síntesis de ácidos nucleicos. De aquí que a su alta variación genética se asocia la variación antigénica. 3.3.3. Interacción con componentes del sistema inmune. Ciertos virus como Epstein-Barr infectan a células del sistema inmune como los LB. Por otra parte, el VIH infecta LTCD4 y otros virus infectan secundariamente a otras células del sistema inmune
incluyendo macrófagos. La infección de las células del sistema inmune por estos virus provoca un desbalance que conduce a formas de evasión de la respuesta inmune antiviral. 3.3.4 Interferencia con la presentación antigénica. Existen ciertos virus que durante la infección viral expresan proteínas que interfieren con la presentación antigénica, especialmente la relacionada con los MHC, que es fundamental en el reconocimiento y la destrucción de la célula infectada de los LT. Varios virus son capaces de inhibir la presentación de los propios antígenos a los linfocitos citotóxicos. Estos linfocitos CD8 con actividad citolítica restringida a MHC clase 1 constituyen el principal mecanismo de defensa contra las infecciones virales a nivel celular. Si un virus es capaz de expresar funciones inhibitorias para la MHC clase 1 o su presentación antigénica será indetectable para los linfocitos T y podrá permanecer y replicarse en las células infectadas. Cada una de las etapas de la presentación antigénica puede ser inhibida por productos virales. A. La transcripción de los genes de MHC clase 1 es inhibida por la proteína E1A de cepas patogénicas de ciertos adenovirus. B. Los virus herpes simplex, ya sea tipo 1 o 2, expresan una proteína viral no estructural, ICP-47, en las células infectadas. Se une al sitio de la unión del péptido de transportador asociado con la presentación antigénica TAP e impide que los péptidos virales citosólicos se unan a TAP y sean transportados al retículo endoplasmático para unirse al MHC clase 1. C. La proteína E3 de algunos adenovirus se une y retiene a los MHC clase 1 en el retículo endoplásmico. D. La proteína US3 del citomegalovirus humano es capaz de secuestrar moléculas de MHC clase 1 en el retículo endoplásmico y una proteína del CMV murino retiene a MCH clase 1 en el cis Golgi. E. La proteína US2 y US11 de CMV se unen a la molécula de MHC clase 1 en el retículo endoplásmico y las llevan a descargan en el citosol, donde no pueden unirse a los péptidos de presentación y son degradadas. Las proteínas VPU y NEF del virus de la inmunodeficiencia humana también inhibe la expresión de moléculas de MHC clase 1 en las células infectadas. La consecuencia del bloqueo de MHC clase 1 y su asociación con los péptidos de presentación en todos estos casos es que las células infectadas muestran una reducida expresión de moléculas estables de MHC clase 1 en la superficie celular y no presentan los péptidos virales para el reconocimiento y acción citolítica de los linfocitos TCD8. Sin embargo, es difícil demostrar que estos genes virales que codifican para las proteínas que inhiben la presentación de MHC clase 1 son genes de virulencia o patogenicidad de dichos virus. Un ejemplo de esta compleja interacción es la adaptación del sistema inmune de los mamíferos para reconocer células deficientes en MHC clase 1. De esta manera, los virus tratan de evadir la respuesta inmune de los linfocitos citotóxicos inhibiendo MHC clase 1, pero los linfocitos natural killer han desarrollado la capacidad para responder ante la ausencia de MHC clase 1 en las células infectadas por virus. El resultado de este continuo evolutivo determina si los virus o sus huéspedes logran el control celular. 3.3.5 Simulación molecular. Debido a la homología que poseen ciertos genes y proteínas virales con genes y proteínas celulares, estas proteínas virales pueden interactuar con elementos de la respuesta inmune, bloqueando su efectividad y permitiendo la evasión y muchas veces provocando enfermedades.
Ejemplos son la modulación de la presentación y reconocimiento en el caso de la proteína viral CMV, que se une a la beta-2 microglobulina por poseer un dominio homólogo al MHC 3.3.6, inmunosupresión e infección viral. Algunos virus afectan células del sistema inmune, impidiendo su función y dando como resultado la inhibición de la respuesta inmune específica. El ejemplo más representativo son las inmunoinfecciones del VIH, en las que se produce severa inmunodeficiencia por destrucción de las células CD4 infectadas, lo que se manifiesta clínicamente en el síndrome de la inmunodeficiencia humana. También se ha descrito inmunosupresión en infecciones virus Epstein-Barr, en las que la expresión de un gen viral homólogo al gen celular que codifica para la IL-10 sería responsable de los efectos inhibitorios de la respuesta inmune, los que son similares a los de esta citoquina.